Y ahora sí, estamos en vivo. Hola, hola a todos los que se vienen conectando. Bacán que sigan aquí en esta jornada en estas dos jornadas de aprendizaje. Ya hemos aprendido un montón de cosas técnicas, tácticas, estratégicas, de crecimiento personal. Ha estado muy, muy completo todo. Pero lo que no habíamos hablado tan a profundidad es el tema de las emociones y el tema de cómo te afecta a nivel cerebral, a nivel salud. Y por eso tenemos una gran invitada que es la Fran de Medicina para la Vida. Ella es naturópata, es científica y es muy seca en todo lo que hace. Así que sin duda alguna que tiene mucho, mucho valor para aportarnos. Así que nada, gracias Fran por haber aceptado la invitación, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por venir a compartir tu conocimiento. Oh, muchas gracias, Fernando. En realidad, felicitaciones a ti por toda esta motivación, porque todo esto no hay que olvidarse que es para ayudar a la gente y eso también tiene repercusiones en nuestra salud. O sea, poder ser empáticos con los demás, poder ayudar, no solo ayudas a los demás, sino que también te ayudas a ti mismo. Sí. Eso ha quedado más que demostrado porque puta que he aprendido en este evento, te lo juro. Y yo me Eh, imagino te va a quedar así en la cabeza. sí, sí, literal. Eh, bueno, ¿quién es Francisca Cortés? ¿Quién es Fran Medicina para la Vida? Cuéntanos un poquito sobre ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, para que la gente que no te conozca ya lo empiece a hacer y de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, y como ya me presentaron, mi nombre es Francisca Cortés. Me he dado hartas vueltas en la vida. Mi primera carrera fue biotecnología. Estuve siempre metida muy al área de las ciencias porque siempre me llamó la atención a entender cómo funcionaba nuestro cuerpo, y de a poco empecé como a ser más inquieta y me metí como en el área de la danza un tiempo y del circo, todo lo que es expresión corporal, y de nuevo después mi cerebro me pidió libros y estar estudiando y todo, así que lo mejor que pude hacer fue estudiar medicina natural. Esa es mi actual profesión y muy contenta de haberla elegido. Así que el día de hoy vamos a aprender sobre todo esto, de cómo nuestra salud no solamente repercute en nuestro cuerpo, en nuestra mente, sino también en nuestras emociones. Y estoy muy contenta de esta oportunidad y espero que aprendan mucho. Buenísimo. Sin duda vamos a aprender un montón. ¿Te comparto la materia del tiro entonces? Ya, sí, partamos, démosle, Démosle. Dale nomás, porque Fran, tengo todo tuyo. harto que contar. Todo tuyo, dale nomás. A ver, ya. Bueno, como ya les contaba, mi carrera trata de la medicina natural y la medicina natural lo que hace es restablecer y promover la salud de cada persona, pero a través de los agentes vitales de la naturaleza, ya sea el agua, la alimentación, el ejercicio físico. Entonces vamos a tener una gran posibilidad de abanicos para mejorar nuestra salud. Y el tema que más me ha llamado la atención, curiosamente igual tuve la oportunidad de trabajar con un psiquiatra 3 años, que me tocó ver hartas cosas ahí, fue la parte de salud mental. Y sobre todo para lo que sucede en las personas que están emprendiendo, que muchas veces tienen que lidiar con lo que es la frustración, todo esto que nos sucede, o el miedo a emprender, a veces nos frena o nos congela. Entonces dije, ya, hay que hablar de esto y cómo también repercute en nuestra salud. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que nuestra salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino que nuestra salud abarca mucho más que eso, sino que también es un bienestar físico, mental y emocional, y también en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces, ahí ya también incluimos como es el ámbito social. Y esta es la definición que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, pero en cuanto a la medicina natural, nosotros hablamos de que son tres aristas de este triángulo que están constantemente relacionándose. Entonces, todo lo que sucede en la mente también repercute en el cuerpo y en nuestro espíritu. Pero ojo que espíritu no como el término religioso, sino más bien quiere decir donde yacen las emociones. Entonces, ¿cómo nos sentimos con el entorno? ¿Qué es lo que pensamos del entorno y qué es lo que pensamos muchas veces de nosotros mismos? Cómo cuidamos nuestro cuerpo, si hacemos ejercicio, si nos alimentamos, todo eso va a repercutir en cómo nos sentimos y en cómo estamos pensando. Entonces, estas van a ser tres dimensiones diferentes de una misma realidad que va a ser nuestro ser. Y esto también se puede aplicar en lo que es el cerebro, que evolutivamente son tres cerebros en uno, y vamos a encontrar la parte más primitiva, que es el tronco cerebral,
donde está la coordinación del movimiento. Entonces acá está la conexión con el cuerpo, donde van a haber movimientos tanto voluntarios como involuntarios, todo lo que es el equilibrio, la motricidad fina se da en lo que es el tronco del cerebro, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, el sistema límbico, que es cómo interactuamos con el entorno, cómo sentimos nuestras emociones y todo lo que aprendemos se aloja acá, lo que es el inconsciente, y ya el neocórtex, que sería la parte más evolucionada, donde está nuestra mente consciente, donde yace la creatividad, poder resolver problemas, saber cómo está nuestro cuerpo, si estoy de pie, si estoy de lado, si hace calor, si hace frío, percibir los estímulos externos. Que esto es un poco a grandes rasgos para que entiendan un poco más del cerebro. Como les contaba, el más primitivo es el cerebro que le llaman cerebro reptiliano, donde acá están todo lo que es las funciones vitales que van a hacer que podamos sobrevivir. Por lo tanto, todas las respuestas que se entreguen a este nivel van a ser respuestas automatizadas. Por lo tanto, no se van a pensar, van a ser llegar y hacer. Y acá va a estar la alimentación, sentirnos seguros, poder, por ejemplo, delimitar nuestro territorio, el apareamiento, todo eso se va a regular a este nivel. Luego tenemos el sistema límbico, que acá ya están presentes las emociones y es súper importante saber esto. Está simbolizado con estos monitos. Y acá empieza todo lo que es el miedo, también los aprendizajes de larga duración están en el sistema límbico, en una estructura que se llama hipocampo, que son dos estructuras que tienen forma de caballito de mar, por eso es su nombre. También se da lo que es la motivación, la rabia, la ira, la crianza. Acá para los que son mamás o papás, está muy relacionado con el olfato, por ejemplo, sentir el olor de la cría o la cría que siente el olor de la madre y se queda tranquila, o por ejemplo saber cuándo la hembra está en ciclo de apareamiento. Ahora a lo mejor ya sentimos el perfume, no sé, de nuestra pareja o de algo que nos gustó. Entonces todo está relacionado en esta parte del cerebro, lo que son las emociones. Y también acá se entrega todo lo que son respuestas automatizadas. Y una de las estructuras que más se estudia a este nivel, relacionada con lo que es el miedo, va a ser la amígdala, que es esta estructura chiquitita de acá, que vemos, y es esta estructura lo que hace es ser más susceptible a las situaciones donde nos sentimos amenazados. Por lo tanto, va a reconocer expresiones faciales, sobre todo si son expresiones que nos vemos así como, que es una cara como enojada, un perro que nos va a gruñir o nos está ladrando, lo va a reconocer. Los tonos de voz, esta estructura también se estudia en personas que son eh, en las personas que son, por ejemplo, psicópatas, esta estructura la tienen bastante inhibida, y en las personas que se sienten constantemente ofendidas, que se toman toda la persona, la tienen muy activada. Y por lo general también tienen crisis de pánico y estados ansiosos muy fuertes. Entonces es una estructura que es importante saber modularla, que lo vamos a ver más adelante cómo. Y finalmente la parte más evolucionada, que es la corteza cerebral, donde vamos a encontrar la sustancia gris, que es esta parte de acá afuera del cerebro. Este es un cerebro que lo cortamos acá por la mitad y lo vemos por dentro, y va a tener esta sustancia gris donde están los cuerpos neuronales, que si lo vemos como en zoom, sería acá, que están todas las cabecitas de las neuronas, y la parte blanca, lo que vemos por dentro, va a ser el cableado de conexión del cerebro. Entonces vamos a poder conectar el cerebro tanto de un hemisferio a otro, por ejemplo. Esto se da cuando el cerebro está más tranquilo, está de una forma creativa, pero por ejemplo, cuando tenemos miedo y estamos con estados ansiosos, la conexión entre ambos cerebros es más complicada. O, por ejemplo, el cerebro coordinado con otras partes del cerebro, como el sistema límbico o el cerebro más reptiliano. Y acá equivale a aproximadamente 2/3 del cerebro, entonces es bastante grande lo que es la corteza cerebral, el neocórtex. Y acá vamos a percibir todos los estímulos externos, y acá sí se entrega una respuesta adaptativa. Entonces acá ya podemos modular nuestra respuesta y ya no, por ejemplo, si vemos una pelusa, lo primero que va a hacer, ¡ay, una araña! Y nos vamos a asustar. Y el neocórtex lo que va a hacer es inhibir esa respuesta de la amígdala y decir, ah, no, es una pelusa, no es una araña, entonces calma. Y eso nos va a ayudar como a apagar un poco lo que es la amígdala. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el neocórtex es parlanchín y es todo lo contrario? Dice, no, si
en esta situación o te vas a morir de hambre o qué sé yo, y empieza a hacer ese parloteo, puede ser que el neocortes sí active mucho más a la amígdala. Entonces es importante saber qué tipo de comunicación es la que queremos tener con nuestra amígdala. Y acá se da todo lo que es la creatividad, la imaginación, lo que es la función del lenguaje, todo lo que es más consciente sucede a este nivel y se forma lo que es el pensamiento. Y el pensamiento es la representación de la realidad en nuestra mente. Y cada uno va a tener una representación de la realidad bastante diferente. Eso va a depender, por ejemplo, de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras experiencias. Entonces, cada uno va a tener una percepción diferente de lo que es la realidad. Y creo que eso lo vieron harto con Miguel, por ejemplo. Y ojo que lo que el pensamiento imagina o recuerda lo vive como si fuera real. Entonces acá también hay que poner ojo a eso, porque a veces nos pasamos películas en nuestra cabeza, películas de terror, y esto genera que nos estresemos antes de tiempo. Y el cuerpo lo vive como si fuera real, esa película de terror. Entonces ahí hay que empezar a poner ojo. Y bueno, como yo les mostraba, el cerebro tiene estas diferentes capas de forma evolutiva y por eso va a tener respuestas. Y, por ejemplo, la primera respuesta que obtenemos, por ejemplo, de un tigre, que antiguamente en las cavernas nos tocaba pelear con ciertas bestias, como esta, que es bastante grande, estamos hablando de que los más grandes son de 3 metros y pesan mucho. Entonces, si nos encontramos con este tigre, nuestra reacción automáticamente va a ser de mucho miedo, y va a gatillar tres tipos de respuestas, que es el de pelea, de huida o de esconderme. Y va a activar otra parte del sistema nervioso que es automático, que es el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos. El sistema nervioso autónomo tiene una parte que es para pelear y otra parte que es para relajarse. Pero en este caso va a ser para pelear, esconderse o huir. Y va a gatillar lo que es la secreción de hormonas, principalmente adrenalina, cortisol y noradrenalina, que va a generar una redistribución del flujo sanguíneo. Y esto, ¿por qué se los cuento? Porque cuando ocurre esta redistribución del flujo sanguíneo, la sangre se va principalmente para pelear o para salir corriendo. Entonces se va a ir a nuestros miembros superiores e inferiores, nuestros brazos y piernas, para poder correr a todo dar. Entonces, nuestro cerebro se va a bajar lo que es el flujo sanguíneo y no vamos a poder pensar de forma coherente, porque obviamente no me voy a poner a razonar con el tigre si me come o no me come. Ahí lo único que tengo que hacer es poder activar esta respuesta que es de supervivencia. Entonces, lo que hace el cuerpo es redistribuir la sangre, aumenta el flujo sanguíneo, por lo tanto las personas empiezan con taquicardia, aumenta el metabolismo, las células empiezan a consumir más glucosa y se libera más glucosa también en sangre, y se dilatan los bronquios, las personas empiezan como a respirar más rápido. También todo lo que es el sistema digestivo se inhibe y también el sistema reproductor, porque si me está persiguiendo un tigre, yo no voy a pensar en comer ni tampoco en aparearme en ese momento. Por eso las personas que están demasiado estresadas tienen problemas digestivos y tienen muchas veces también problemas, por ejemplo, en los hombres se da esto de que tienen problemas con la erección. Y ocurren los famosos mecanismos de eliminación, sobre todo antes de sentirse amenazados, por ejemplo, en una situación de mucho estrés, alguien le puede dar diarrea porque el cuerpo activa este mecanismo para pesar menos y poder salir corriendo. Entonces, tu cuerpo va a estar mucho más liviano para correr. Esto es lo que ocurre a corto plazo y es bastante beneficioso si un tigre te está persiguiendo. Pero, ¿qué sucede cuando este tigre ya, porque ya no peleamos con tigres? Entonces, ¿qué sucede cuando el tigre es nuestra jefa, nuestro jefe, el suegro, alguien que tal vez nos sentimos amenazados? Este estrés se mantiene de forma sostenida en el tiempo. Entonces va a generar grandes repercusiones en nuestra salud. Y acá son algunas de ellas. Una de ellas es alteraciones en nuestra memoria y atención, por lo tanto nos va a costar mucho más aprender en situaciones de estrés crónico.
también podemos generar hipertensiones, podemos generar que nuestro sistema inmunológico decaiga, alteraciones digestivas, acá se da todo lo que es colitis, colitis ulcerosa, se da todo lo que es el cáncer a nivel intestinal. El exceso de glucosa en sangre puede terminar en una diabetes tipo 2, o sea que una persona después ya no va a querer más, las células van a tener tanta azúcar que van a generar una resistencia a la insulina. Va a haber alteraciones a nivel cardíaco, como arritmias, por ejemplo, y todo esto de forma crónica. Entonces, es muy importante poder modular este tipo de estados, ya que el estrés crónico es una de las principales causas a nivel médico. La Universidad de Harvard hizo un estudio que habla de aproximadamente el 80% de las consultas que llegan a los médicos son derivadas del estrés, porque si se dan cuenta son un montón de enfermedades que se pueden gatillar por el estrés crónico. Y esto se debe porque es una respuesta de rompimiento de moléculas, de liberación de energía. Entonces, esta es como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo, porque esta respuesta es para luchar, para correr o esconderse. Entonces, si estamos en la oficina trabajando o en la situación que sea, y no estoy corriendo, no estoy luchando, va a ser pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Entonces genera este desgaste fisiológico muy grande que también se ve a nivel de los cromosomas, se van acortando, entonces genera también un envejecimiento prematuro de las células. Y a nivel emocional, esto genera que vamos a tener una interpretación de un mundo hostil, donde constantemente me siento amenazado. Por lo tanto, constantemente se va a activar lo que es la amígdala. La persona puede presentar lo que son las crisis de pánico constantemente. Puede terminar esto en una depresión. Y acá hay un montón de situaciones que nos pueden dar miedo. Por ejemplo, los que son jefes y de repente llega una persona que es muy bacán y se siente amenazado por esa persona, puede ser que se vuelva un poco más ególatra, egocéntrico y tratar de desplazar a esa persona porque necesito protegerme y tengo esta valoración excesiva de uno mismo, eh, que va a ser también relacionado con mantener el estatus. También otra situación donde una persona se puede sentir amenazada es la pertenencia a la manada. Y esto sucede, por ejemplo, cuando tengo que contar una noticia muy complicada a la familia donde siento que me pueden desplazar, también puedo sentir miedo. Y las personas cuando sienten miedo se sienten empequeñecidas, se sienten que no pueden confiar en sus propias capacidades. Por lo tanto, esa situación les da vergüenza y tienden a aislarse. Entonces, empieza ese diálogo interno, las personas empiezan a sabotear, es bastante complicado estar en esta situación. Y deriva también una falta de motivación bastante grande, porque si yo me siento constantemente amenazado en el trabajo, en la casa, no voy a tener ganas de estar en esos lugares. Y eso es bastante importante de saber porque se ha visto también en las estadísticas que gran parte de las personas renuncian no al trabajo, sino a los jefes. Entonces, poder mantener el estrés de una forma mucho más controlada, porque bueno, más adelante vamos a ver que no todo el estrés es malo. Entonces, ¿cómo podemos llevar de ese estrés tan negativo a un estrés que sea mejor, que sea como una oportunidad para crecer en esas situaciones que si bien no las elegimos, por ejemplo lo del coronavirus, nadie eligió estar en pandemia, pero estamos acá, entonces hay que verlo de otra forma y nuestra interpretación de esa realidad va a generar también cambios a nivel fisiológico. Entonces, en esta situación de mayor complejidad, si yo tengo una interpretación de un mundo colaborativo, no tanto competitivo, por ejemplo, y siento una mayor confianza tanto en mis habilidades como la del entorno, voy a tener mayor serenidad y el riego sanguíneo en la parte frontal del cerebro, que es la parte ejecutiva, donde vamos a poder tomar decisiones, va a activarse lo que es la creatividad, la formación de nuevas ideas, cosas muy, muy bacanas que se puedan desarrollar. Si estamos más tranquilos, se va a poder suceder eso y también vamos a poder confiar en el entorno, vamos a sentir mucho más empatía. Y acá vamos con la empatía y, por ejemplo, lo que es apoyar a otras personas,
va a tener una repercusión en las neuronas von Economou, que son unas neuronas que aparte de tener relación con la empatía y todo eso, son neuronas que tienen la capacidad de ser como directores de orquesta, entonces van a coordinar de una forma mucho más armoniosa todas las conexiones a nivel neuronal. Y esto va a permitir que haya un desarrollo de nuevas habilidades, que eso lo quiero hablar un poquito más adelante, que es, por ejemplo, la formación de nuevas neuronas, porque hace un tiempo se pensaba que nuestro cerebro era estático, que era como quedó en la etapa adulta y de ahí no hay más. Entonces, ahora sí se ha descubierto de que sí existen nuevas formación de neuronas, nuevas redes neuronales también, y que se pueden reparar neuronas que estaban malas. Y se genera lo que es la resiliencia, que también lo voy a hablar un poquito más adelante. Entonces vamos a generar estos estados de mayor felicidad, que la felicidad, ojo, que es más independiente de lo que suceda en el entorno, sino que es algo que sucede internamente. Y obvio que de repente vamos a tener nuestros altos y bajos, pero si tenemos mejores herramientas para poder lidiar con aquello que nos está sucediendo, vamos a poder desarrollar nuevas habilidades y desarrollar lo que es la resiliencia. Entonces, para equilibrar esta balanza del sistema nervioso simpático, que es romper moléculas, que se rompan estructuras, que hay un desgaste fisiológico, hay que equilibrar esta balanza al sistema nervioso autónomo, que también es automático, como dice su palabra, a un sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver con comer, que tiene que ver con descansar, que tiene que ver con estar mucho más tranquilo. Entonces acá hay una conservación de energías. Ocurre que acá uno puede generar nuevas moléculas, puede reparar estructuras que estaban dañadas, acá todo lo que es la digestión se normaliza, acá sí ocurre la excitación y todo esto. También hay un enfoque amplio, esto quiere decir que las personas pueden tener una visión mucho más amplia de la realidad, porque cuando estamos muy estresados lo único que vamos a pensar va a ser en el tigre, entonces nuestro enfoque va a ser mucho más obtuso. Entonces acá vamos a ver un enfoque mucho más amplio. Pero ¿cómo equilibrar este parasimpático con el simpático? Y eso es lo que les voy a contar ahora. La palabra estrés quiere decir que estrechez u opresión, y viene del francés, que significa, o sea, del francés estrese. Y con esto quiero contarles que no todo el estrés es malo. De hecho, activa las mismas eh, cadenas metabólicas, ocurre todo esto de que se libera cortisol y adrenalina y todo eso, pero hasta cierto punto es bueno y después no tanto. Y esta es una famosa ley de Yerkes y Dobson, que es muy antigua, pero como es una ley sigue latente. Que acá está lo que es el desempeño o performance de cada persona, y acá está el estrés. ¿Ya? Entonces partimos con un estrés de poquita intensidad y poca duración, y las personas acá están como durmiendo en los laureles, están muy tranquilas y luego el estrés aumenta y la persona aumenta su interés y su atención, entonces dice, chuta, ya tengo que ponerme las pilas, hasta que el estrés llega a un nivel óptimo donde sí se desarrolla la creatividad, donde sí se desarrollan las nuevas ideas, las innovaciones. De hecho, existen frases, por ejemplo, que la creatividad es la madre de la innovación. Entonces, este punto es, bueno, es lo que se llama euestrés, que es el estrés beneficioso. Y bueno, si se mantiene este estrés, la persona dice, ya, yo ya no puedo más con esto, ya no confío en mis capacidades, ya se va toda la punta del cerro, entonces genera una fuerte ansiedad, incluso llegar a un colapso total donde ya la performance y el desempeño cae completamente. Entonces, eso era un poco lo que tú decías, Fernando, que con estrés trabajabas mejor, pero yo creo que hasta cierto punto. Claro, hasta cierto punto. Es cuando puede ser como un estrés más o menos controlado y cuando lo logro compensar con momentos como de quietud, cuando lo complemento, no sé, con una rutina de ejercicio, de luego una práctica de meditación, luego que me doy una ducha, me relajo, ahí es como que logro equiparar esa combinación entre Claro. estrés con un buen rendimiento.
Sí, Trato de de hacer hecho, mucho eso en vi realidad. la historia y digo, ah, qué bueno que está haciendo ejercicio. Justamente por eso, y vamos a ver todos los beneficios de hacer ejercicio y de la meditación también, de una buena alimentación. Justamente para mantenernos acá. Por eso se da mucho en algunos lugares que están haciendo las famosas pausas laborales, para poder también cuidar a los trabajadores. Y bueno, acá está nuestro proyecto, que está simbolizado con este globo aerostático, que en primer lugar va a estar todo lo que nos motiva, todo lo que nos levanta día a día, y esto escriban los chiquillos, chiquillas. Escríbalo, porque al escribirlo uno lo lleva a un plano más racional, entonces lo va a llevar más a la corteza, sobre todo si estamos asustados por un nuevo emprendimiento. Escriban qué es lo que los motiva, qué es lo que los mueve a hacer este nuevo emprendimiento. Y por otro lado, escriban qué es lo que sienten que lo está limitando. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que estos límites están más en nuestra mente que en la realidad. Entonces, escriban todo. Es bastante bueno para desahogarse. O a veces contárselo a otra persona también funciona mucho, porque cuando se lo contamos a otra persona, la primera persona que escucha somos nosotros mismos. A veces nos damos cuenta de cosas a través del diálogo. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que es la resiliencia y la adaptabilidad. Acá les dejo la imagen de Charles Darwin. La resiliencia es la capacidad de poder lograr un resultado bueno, un resultado exitoso frente a la adversidad. Y ha sido este tema bastante estudiado en la neurociencia. Se hizo un experimento en ratones donde se les ponía a los ratones en una piscina y empezaban a nadar, a dar vueltas, y los ratones llegaban hasta las 20, 30 vueltas en la piscina y luego decían, ya, no puedo más, y se hundían, y ahí, bueno, los sacaban. Pero hicieron una variación de este experimento y se les puso una salida, una rama para que ellos pudieran subir y salvarse del agua. Entonces, aquellos ratones que encontraron la rama y pudieron salvarse, luego descansaron y volvieron a repetir este experimento sin la rama, y se pasaron de dar 50 vueltas a dar 500 vueltas. Entonces, cuando existe una esperanza en nuestra mente, cuando existe, bien, realmente existe una salida, nuestro rendimiento también aumenta. Y aquí sí se da que nuestro cerebro se adapta a las circunstancias. Y bien lo decía Charles Darwin, que las personas que más sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y el cambio, si nos damos cuenta en la vida, es lo único que perdura. Siempre va a cambiar nuestro entorno y cada vez está cambiando de forma mucho más rápida. Entonces, ahora les quiero hablar un poquito de lo que es la neurogénesis y la plasticidad neuronal. Y bueno, yo cuando estaba en el colegio a mí me dijeron que el cerebro tenía un número limitado de neuronas y que llegábamos hasta ahí solamente. Entonces yo dije, pucha, qué fome, hay que, si uno quiere desarrollar nuevas actitudes no se puede. Y ahora sí, la ciencia sí ha corroborado de que sí se pueden formar nuevas neuronas. ¿Y por qué se pensaba esto? Bueno, se puso un ratón en un laboratorio y el ratón creció y estaba todos los días en el mismo laboratorio y vieron que no formaban nuevas neuronas, pero justamente porque el laberinto era todos los días el mismo. Entonces, si estamos todos los días haciendo lo mismo, ¿cómo vamos a poder desarrollar nuevas habilidades? ¿Cómo vamos a poder desarrollar nuevas neuronas? Entonces, acá, esto que se decía antiguamente ya quedó obsoleto. Sí, que ahora ocurre lo que es la neuroplasticidad, y como dice su nombre, es como nuestro cerebro más moldeable. Y esta foto son de neuronas. Las rojitas son neuronas nuevas que se están formando. Esto es una foto que se hace con microscopio y se pone una tinción fluorescente. Son bastante bonitas. Eh, entonces acá podemos generar nuevas redes neuronales, podemos formar nuevas neuronas y también podemos reparar neuronas que estaban en una situación que ya daba pena. Entonces es bastante bueno poder saber esto, sobre todo, por ejemplo, en las enfermedades que son neurodegenerativas. Entonces, ¿de qué depende de que podamos formar nuevas neuronas? Porque si nos estresamos demasiado, está comprobado de que las neuronas se multiplican, sí, se van a diferenciar, pero muchas de ellas mueren.
Entonces generan lo que es la muerte programada, la apoptosis. Y esto sucede principalmente porque el riego sanguíneo, si estamos muy estresados, va a disminuir, entonces nos van a llegar menos nutrientes y menos oxígeno. Por lo tanto, para que se produzcan nuevas neuronas necesitamos alimentarnos bien, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El factor neurotrófico derivado del cerebro, que este es esencial para que generar esta activación eh, de las neuronas. Estos son como mensajeros de la célula, entonces dice, hey, esto es lo que hay que hacer ahora. Y por otro lado el oxígeno, y el oxígeno se obtiene haciendo ejercicio por una parte, pero también descansando lo suficiente. Cuando descansamos también ocurre lo que es como un lavado de cerebro, todo el líquido que rodea nuestro cerebro se empieza a limpiar. Entonces es necesario descansar las horas necesarias para que nuestro cerebro esté así fresco como lechuga. Y por otro lado, la estimulación neuronal, porque si un día queremos aprender inglés y después al otro día ya dejamos los libros botados, las nuevas neuronas no se van a formar. Entonces necesitamos un estímulo constante para formar estas nuevas neuronas. Y bueno, ¿por qué me di esta vuelta bien larga? Para contarles por qué es importante saber esto cuando uno va a emprender. Es principalmente porque te va a ayudar a entender mejor por qué hacer lo que te voy a explicar ahora. ¿Ya? Así que voy a contarte cómo tener estrategias para mantener este cerebro más sano, para que tengas la posibilidad de aprender mucho más rápido en menos tiempo, de poder memorizar mejor, de poder desarrollar nuevas habilidades, de poder manejar tu estrés. Entonces es muy importante saber esto. Partamos con esto que a mí me llamó mucho la atención, que somos muy pensadores. Pensamos aproximadamente entre 60.000 hasta 70.000 pensamientos diarios, entonces nuestra mente está ahí todo el rato parloteando. Y, y este estudio se hizo y aproximadamente el 94% de los pensamientos se repiten. Entonces, imagínense que estamos pensando lo mismo que la semana pasada, la antepasada, que el mes pasado, hasta el año pasado, y seguimos repitiendo el mismo pensamiento. Y por otro lado, el 80% de estos pensamientos son negativos. Entonces, acá ya es una alerta de que hay que observar los pensamientos, que hay que detenerse y decir, chuta, estoy repitiendo estos patrones. De hecho, aproximadamente el 90% de las cosas las hacemos por hábito, y estamos constantemente repitiendo lo mismo, y si no hemos logrado hemos logrado siempre los mismos resultados, es momento de observar y decir, hey, hay que hacer un cambio en esto. Entonces estamos constantemente pensando, y cuando estamos en esta situación estamos o en el pasado o en el futuro. Y acá se activa una red neuronal por defecto que se llama, que es esta que está acá en rojito, donde estamos aproximadamente el 45% de nuestro tiempo pensando en el futuro o en el pasado. Y esto se llama ensoñación. Se describe mucho así en la literatura, como que estar con la mente divagando. Y se ha estudiado que mientras más tiempo se pasa acá, más insatisfacción sentimos con nosotros mismos, porque en realidad estamos pensando en el pasado, en el futuro, pero no estamos haciendo nada. O a veces estamos, por ejemplo, hablando con otra persona, o estamos manejando en auto o en bicicleta, y estamos activando esta red, entonces estamos distraídos, y también es mucho más riesgoso de mandarse un condoro y tener un accidente. También esta red demasiado activada se relaciona con el Alzheimer, que es como también las personas con Alzheimer están ahí como divagando también. Entonces acá ya hay que poner ojo, porque tiene repercusiones en la salud y tiene repercusiones en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones. Cuando esta red está activada, se inhibe la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la red ejecutiva, la que nos mantiene en el presente, la que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, una herramienta clave que yo creo que ya la escucharon ayer, hoy día, y si la vuelven a escuchar ahora, es por algo, chiquillos y chiquillas, que es la meditación. Y la meditación es nada más que tener la capacidad de poder dirigir nuestra atención a lo que queremos en este momento presente, ¿ya? ¿Y qué es dirigir la atención? Bueno, es tomar posesión de la mente y decir, ya, ahora nos vamos a concentrar en esto.
Existen muchas técnicas de meditación y ahí ya no voy a ondear tanto porque ya hubieron hartas presentaciones de eso, pero sí les voy a contar por qué la ciencia avala la meditación y no es algo de misticismo ni nada por el estilo. El primer estudio, bueno, hay muchos estudios de esto, pero uno de ellos que me llamó bastante la atención fue que se comparó el cerebro de personas que meditaban por muchos años y personas que no meditaban, y se comparó el cerebro para ver qué diferencias tenían. Esto es bastante bueno porque antes solamente se podía ver el cerebro después de que la gente moría. Ahora ya podemos ver el cerebro in vivo. Y bueno, ¿qué es lo que se vio? Es que había un aumento del grosor de la corteza prefrontal, que es esta zona de acá que tanto la he mencionado porque justamente es la que nos ayuda a tener buenas decisiones, la que mejora la creatividad, la que nos ayuda a estar en el presente, es la famosa red ejecutiva. Y nos ayuda también en las personas que meditaban más tenían inteligencia fluida, que es justamente toma de decisiones, en reconocer patrones. Eh, y bueno, acá está lo que se hizo con el estudio. Los cuadraditos rojos son las personas que no meditaban y los circulitos azules son personas que meditan. Entonces, esto acá se comparó el grosor versus la edad. Y se dieron cuenta que las personas que meditaban, por ejemplo, los de 50 años, el grosor andaba muy similar por las personas que tenían 25 años. Entonces, esto es, wow, ojo, acá hay un factor de protección importante en lo que es el deterioro cognitivo que se asocia a la edad normalmente. Entonces, tenían un cerebro bastante como jovial, por decir así. Entonces, son personas que van a tener menos riesgo a tener enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, toman mejores decisiones, están mucho más presentes. También se activó esta zona de acá, de la ínsula, que esta zona cuando está muy apagada se asocia a trastornos de bipolaridad, de esquizofrenia, cosas así. Entonces, acá se activaba. Y bueno, a la doctora Lazar, que es la que dirigió este estudio, se le dijo, pucha, pero la gente que medita por muchos años es bastante rara, es vegetariana, nace en ejercicio y un montón de cosas, entonces puede ser que por la alimentación y otras cosas tengan estos resultados. Entonces ella dijo, bien, ok, hagamos con personas que no hayan meditado y pongámoslas a meditar. Entonces se hizo otro estudio más con personas que se estudió el cerebro antes y después de 8 semanas de meditación y se vieron los siguientes cambios. Hubo nueva formación de neuronas a nivel del cíngulo posterior, que esta zona de acá era la que les contaba, de la red neuronal por defecto. Entonces dijeron, chuta, pero se supone que acá tenía que inhibirse esta zona, o sea, no tenían que haber más neuronas. Y bueno, existen dos tipos de neuronas. Existen neuronas que activan y conducen los impulsos y hay neuronas que inhiben. Entonces se dieron cuenta que acá había más neuronas, pero eran inhibidoras de esta zona de acá. Por otro lado, se desarrolló nuevas neuronas acá, en la parte temporoparietal del cerebro que queda en esta zona, que tiene que ver con sentir empatía por los demás. Entonces, acá también es importante, por ejemplo, a la gente que está emprendiendo, que es importante poder ponerse en el lugar del cliente o de la persona a la que yo voy a servir y qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que necesita, qué es lo que siente, poder ponerse un poco más en los zapatos de la otra persona. Y también se aumentó en la zona del hipocampo, que es la zona que está relacionada con el aprendizaje y la memorización. Entonces, también acá va a tener beneficios en poder aprender más rápido y memorizar. Por otro lado, una parte del tallo cerebral, un poquito. Uy, perdón que hable tan rápido, pero es para que me alcance el tiempo. Del tallo cerebral, que también hubo un aumento de formación de neuronas que está relacionado con la producción de dopamina y serotonina, justamente dos neurotransmisores que ayudan a que nos sintamos mucho mejor. Y la única estructura que se vio disminuida fue la amígdala, que era la estructura que está relacionada con los miedos. Entonces, en conclusión de todos estos experimentos, y hay otros más muy buenos,
pero esto principalmente es que cuando tengamos una situación complicada, el hecho de tener tiempos de meditación, tiempos de poder bajar las revoluciones, por un lado, claro, nos va a equilibrar el lado del sistema nervioso parasimpático, pero también ya no vamos a tener una confrontación con las situaciones complejas de que sean casi cataclísmicas, así como, no, es que me voy a morir de hambre, es que voy a terminar viviendo debajo de un puente, y como que uno se imagina siempre lo peor. Con la meditación te ayuda a regular esto y decir, hey, no, calma, no, llevemos esto a una parte más racional, qué es lo que podemos hacer ahora, entonces vas a buscar cosas mucho más creativas de qué hacer a través de lo que es la meditación. Es una herramienta para llevarte a otro nivel en otras cosas, en otros ámbitos de tu vida. Bueno, y otra cosa que es importante también cuidar es la alimentación. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, es una de las grandes frases de Hipócrates, el padre de la medicina. Y sucede que se hizo otro estudio de que aproximadamente del 30 al 40% de las personas que consumen habitualmente tratamientos psiquiátricos farmacológicos, ya sea antidepresivos, antipsicóticos, no tenían efectos en estos tratamientos. Había incluso una resistencia al tratamiento, ¿verdad? Todo lo contrario, no pasaba nada. Y esto sucedía principalmente porque el cerebro estaba malnutrido, porque no hay que olvidarse que las neuronas se forman por tipos de grasas específicos, necesitamos aminoácidos para producir las hormonas necesarias. O sea, si yo quiero producir serotonina y yo no estoy consumiendo, por ejemplo, eh, los nutrientes necesarios para producir serotonina, no voy a tener cómo. Entonces, aunque hayan fármacos que ayuden a la liberación de serotonina, no van a tener efectos. Entonces, partamos primero, para sentirnos mejor, partamos por una buena alimentación. Y acá les dejé una frase de Virginia Woolf, que es, uno no puede pensar bien, amar bien, ni dormir bien, si no ha comido bien. Entonces, es realmente importante porque la regulación de, por ejemplo, hormonas, si no están bien reguladas, vamos a tener, por ejemplo, alteraciones en poder dormir bien y sentirnos bien. Y nuestro cerebro pesa aproximadamente 1,5 kilos, pero aún así consume un 20, un 27% de todo lo que comemos. Entonces necesita mucha energía, sobre todo si estamos estresados en una situación más compleja. En esos momentos, con mayor razón, chiquillos, chiquillas, cuidan su alimentación. Y los nutrientes esenciales que se necesitan para estar bien son aminoácidos, que estas son proteínas más chiquititas, aminoácidos, ácidos grasos. El 60% de nuestro cerebro en seco es grasa, es pura grasa. Entonces, comer grasas de buena calidad. Magnesio, hierro, selenio, antioxidantes, la famosa B12, ya que estos, por ejemplo, si están muy disminuidas, se relacionan con alteraciones cognitivas y conductuales. Entonces, lógicamente no vamos a poder pensar bien ni tomar buenas decisiones si tenemos deficiencia de estos nutrientes. Y uno de los más importantes, como yo les contaba, es las grasas, ya que el 60% del peso seco del cerebro es grasa y el 80% del cerebro completo es agua. Entonces también tener una buena hidratación, sobre todo en estos días de calor y si hacemos ejercicio. Entonces, lo que va a hacer las grasas es poder mantener esta membrana de acá, que son de las neuronas, que también están compuestas de fosfolípidos, de más grasa. Entonces, si mantenemos la membrana de forma óptima, van a poder pasar los impulsos nerviosos, los neurotransmisores de forma correcta. Entonces, eso es principalmente. Y se estudió en personas que eran muy irascibles, muy irritables, que estaban en situaciones de estrés, que eran estudiantes en momento de prueba, y se les suplementó con omega 3 y omega 6 y tuvieron disminución de su irritabilidad y por otro lado tuvieron mejores calificaciones. Entonces es bueno poder ayudarse, por ejemplo, en suplementación o en alimentándose bien. Y uno de los ácidos grasos más importantes que considero yo, y bueno, también lo avala la ciencia, es el DHA. Y este se obtiene principalmente de los pescados azules.
Y para la gente que es vegetariana también existen comprimidos, o sea, cápsulas, que también uno las puede obtener de esa forma. Y bueno, lo que va a producir el DHA es que haya un aumento de la sensibilidad de las neuronas frente a la serotonina. Entonces vamos a poder captar de mejor forma la serotonina y también se relaciona con un mejor aprendizaje y una mejor memorización. Entonces es muy importante consumir este ácido graso. Y otro eslabón perdido que estaba bien perdido, pero ahora ya se encontró, es la microbiota intestinal. Yo, no me canso de decirlo. Y bueno, la microbiota está presente en todo nuestro cuerpo. Van a haber nichos donde van a haber diferentes tipos de bacterias, hongos, virus y en algunos casos hasta parásitos. Por ejemplo, en la piel vamos a tener un tipo de microbiota, en la nariz otro tipo, en la boca otro tipo de microbiota y en nuestros intestinos, en la vagina también, en el tracto urinario, hay distintos tipos de microbiota. Lo que van a producir es que si están equilibrados, o sea, vamos a tener bacterias beneficiosas, nos van a poder cuidar de diferentes enfermedades. Pero si existe un desequilibrio de estas, ocurren enfermedades. Entonces, la microbiota intestinal se empezó a estudiar porque habían personas que comían mucho y no engordaban, y habían otros que comían poco y estaban gorditos. Entonces dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y se empezó a hacer trasplantes de microbiota en ratones y se daban cuenta que, por ejemplo, de una persona obesa a un ratoncito, el ratón se volvía obeso aunque le dieran una dieta rica en fibra, baja en carbohidratos y toda la cosa, el ratón seguía obeso. Entonces se empezó a estudiar este tema en este famoso proyecto que es el mismo que hizo hace un tiempo atrás el secuenciamiento del genoma humano. Ahora se está haciendo este proyecto que es Human Microbiome Project, que están estudiando diferentes microbiotas de personas sanas y enfermas. Entonces, por ejemplo, ven que una persona con enfermedades autoinmunes dice, oh, tiene este tipo de microbiota, esta persona que tiene depresión tiene este tipo de microbiota, esta que es sana, este tipo de microbiota. Y se dieron cuenta de que la microbiota regula no solamente el tracto digestivo, sino que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema hormonal, el endocrino, y nuestro sistema nervioso. Y esto del sistema nervioso se estudió en ratones, que se les quitó completamente la microbiota y en el laberinto se les puso comida y no podían encontrar la comida, pero no podían aprender cosas nuevas ni memorizar cosas nuevas. Entonces, es realmente importante cuidar la microbiota. Y bueno, existen bacterias, como yo les contaba, que son beneficiosas y otras que no, no lo son. Dentro de las buenas hay muchas, pero acá les dejo tres por lo menos, que son las bifidobacterias, la Escherichia coli, esta yo creo que a varios la han escuchado, es la que produce infecciones urinarias, pero eso ocurre en el tracto urinario, pero acá en el intestino es beneficiosa, ya que, por ejemplo, puede producir vitamina K, puede degradar mejor lo que es las proteínas, estos van a ayudar a digerir mucho mejor los alimentos y van a producir metabolitos que impidan que estas bacterias lleguen. Entonces, estas nos van a cuidar, estas nos van a enfermar. Entonces, es importante mantenerlas de forma equilibrada. Y los lactobacilos, que también yo creo que lo han escuchado. Y bueno, de las negativas tenemos los Campylobacter, Enterococcus fecalis, Clostridium difficile. Estas se asocian algunas a obesidad, y a diarreas bastante intensas que, por ejemplo, en África han generado muchas muertes. Y bueno, ¿qué enfermedades? Acá son muchas, pero principalmente les quiero mostrar estas, que son del tracto digestivo, que solamente la disbiosis, o sea, este desequilibrio de la microbiota a nivel intestinal puede generar obesidad, síndrome metabólico, diabetes, cáncer de colon rectal, el famoso intestino irritable, que no se sabía bien por qué ocurría. También hay un componente importante de la microbiota, desórdenes psiquiátricos, depresión. También esto se ha estudiado en personas con autismo, chiquillos, chiquillas. O sea, se ha hecho mucho estudio en esto y realmente tiene repercusiones a nivel del sistema nervioso, porque existe un eje
que es intestino-cerebro, y ahora se sabe que es microbiota intestino-cerebro. Y bueno, acá ven el eje de forma normal, donde el sistema inmunológico, que son estas cositas moradas de acá, está controlado. Hay poquitas, están las bacterias necesarias y la persona tiene un comportamiento y un estado emocional normal, está tranquilo. Pero cuando existe esta disbiosis, que hay bacterias que son patógenas aquí, va a generar mayor inflamación. ¿Ya? Entonces acá ya se genera una alteración primero de nuestro sistema inmunológico, que va a estar mucho más activado acá, y esto de forma crónica ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque van a aumentar, o sea, van a disminuir el umbral sensitivo del dolor, por lo tanto no vamos a sentir que estamos inflamados. Por eso hay gente que cambia su alimentación y decía, oh, yo antes comía esto y no me hacía mal, y ahora sí. Claro, porque ahora ya estás más sensible, o sea, tu sistema puede estar más acá. Y bueno, esto también se asoció a estar con estados de ansiedad, de depresión y genera alteraciones en el comportamiento y nuestro estado emocional. Y viceversa, de hecho, si estamos muy nerviosos, ocurre esto de que genera alteraciones a nivel digestivo. Por eso es importante esto que yo les contaba, que no es un cuerpo andante y la mente por allá y nuestras emociones por allá, está todo conectado. Y eso es lo que más me he dado cuenta cada vez que estudio más y más, que en realidad todo está conectado. Eh, entonces, ¿cómo puedo cuidar la microbiota? Puedo consumir probióticos que pueden ser obtenidos de diferentes lugares. Los probióticos, yo creo que a todos los han escuchado, el famoso pro y prebiótico. Los probióticos es cuando consumimos microorganismos y esto en cantidades apropiadas van a producir un efecto beneficioso en nosotros. Entonces vamos a poder nivelar la balanza de las microbiotas. Y bueno, podemos obtenerlo en alimentos fortificados, que por ejemplo hay unos panes integrales que los venden con probióticos, pero en realidad yo no los recomiendo, porque es tan poquito el probiótico que se les pone que no va a tener grandes implicancias. Pero, por ejemplo, los probióticos producidos en casa, como el kéfir, la kombucha, el famoso repollo que se fermentó también, el chocrú. Sí es bueno, pero es importante irlo variando, porque si estamos constantemente ingiriendo de un solo tipo de bacterias, lo que vamos a producir es que haya ese tipo de bacterias solamente. Y acá lo que necesitamos es variabilidad más que cantidad. ¿Ya? Eso es importante. Y cuando vamos a elegir una suplementación, porque también podemos consumirlo en cápsulas, también fijarnos en eso, que tenga harta variedad en cepas bacterianas, o sea, que haya muchos tipos de bacterias, antes que la cantidad. Y bueno, por otro lado, es evitar, por ejemplo, todo lo que son antibióticos innecesariamente. También evitar los analgésicos innecesariamente, el famoso omeprazol, porque va a cambiar el pH de nuestros intestinos y va a alterar también la microbiota. Entonces, no digo que no tomen remedios, pero si es porque sí nomás, por ejemplo, ay no, es que me duele la guata, mejor alimentate mejor y evita tomar remedios. O sea, estamos muy acostumbrados a ir por el camino más fácil y que la pastillita nos solucione todo. Y no, y ojalá que haya un cambio de hábito y así nos ahorramos hartas cosas. Y por otro lado, cuidar la alimentación, que son los famosos prebióticos, que va a ser como el alimento para que las bacterias beneficiosas puedan desarrollarse. Y acá son alimentos que son altos en fibra, encontramos la alcachofa, los espárragos, todo lo que es bien verde tiene harto en fibra. Entonces, consumir cosas que nos ayuden a desarrollar la microbiota que deseamos tener. En realidad, uno le entrega el ambiente propicio. Y ya acá el último tema, que es bastante importante, que nosotros genéticamente nosotros somos nómades. Y ahora ya estamos más establecidos, más quietos y con la cuarentena aún más. Hartos publican que, ay, que los kilitos de más y todo eso. Pero genéticamente y naturalmente somos nómades. Entonces estamos acostumbrados a movernos. Y el cuerpo necesita moverse. Y esto también genera repercusiones en nuestra salud y en nuestra forma de pensar y en cómo nos sentimos. Entonces, esto a mí me causó gran impacto, es de la Organización Mundial de la Salud,
que la cuarta causa de muerte a nivel mundial es la inactividad física. Y, caray, o sea, la cuarta causa es bastante alta la gente que no se mueve. Entonces acá ya empezar a movernos para cuidarnos, para tomar mejores decisiones. ¿Por qué les digo tomar mejores decisiones? Ahora les cuento. Bueno, cuando hacemos ejercicio también existe un eje que es músculo-cerebro. Cuando nosotros nos empezamos a mover, empezamos a ejercitarnos, se va a generar todas estas cadenas de moléculas, que no se las voy a contar, pero principalmente a nivel del cerebro se va a producir un aumento del factor neurotrófico derivado del cerebro, que era el que produce que haya un aumento de número de neuronas. Por lo tanto, va a generar una nueva neurogénesis, va a multiplicarse las neuronas a nivel del hipocampo. Y el hipocampo, como les contaba, nos va a ayudar a poder aprender y a memorizar mucho más rápido. Por otro lado, vamos a sentirnos mucho mejor. Nuestro estado de ánimo mejora bastante y disminuye la depresión. Yo cuando estaba estudiando en el instituto estaba pero a full y me empezaron a dar crisis de pánico, así mal. Y una escapatoria muy buena fue hacer ejercicio. Y yo decía, no, es que no puedo salir a hacer ejercicio porque tengo que estudiar. Pero en realidad es mucho mejor hacer ejercicio, aunque sea un corto tiempo, porque así vas a poder aprender más rápido y poder memorizar más rápido. De hecho, esto se vio también en el ámbito académico de los niños y niñas en la etapa escolar. Y ahora esto se ha visto mucho, sobre todo acá en Chile, que se les ha quitado las horas de educación física, de artes, de música. Entonces, se comparó niños que hacían ejercicio y niños que no hacían ejercicio. Y los que hacían ejercicio tenían mejores calificaciones, aumentaron su rendimiento escolar. Entonces, ojo, acá la ciencia avala que hay que moverse. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad. Básicamente es eso, porque nos vamos a ahorrar tiempo en estudiar y poder desarrollar nuevas habilidades. Eh, y otra cosa que ya con esto cierro, que así como nuestra mente genera comportamientos a nivel corporal en cuanto a la postura, nuestra postura, si nosotros la cambiamos, también le va a entregar un mensaje a nuestra mente, lo que se llama propiocepción, porque vamos a saber si yo estoy sentado chueco, si estoy con los hombros hacia adentro, si estoy hacia arriba, si tengo los brazos arriba. Todo esto indica en cómo yo me estoy sintiendo, en cómo estoy percibiendo el entorno. Entonces vamos a tener diferentes posturas, y esto es lo que se ha estudiado como pensamiento corporal, y se ha visto en la naturaleza también. Por ejemplo, estas dos imágenes de acá arriba, del gorila y la cobra, si se dan cuenta, son posturas en que están erguidos, que están así como altos. Entonces son posturas de poder, ¿ya? Es bueno mantener estas posturas, donde uno está con el plexo mucho más abierto, como lo ven acá. Entonces entrega mucho más seguridad. Y se midió el cortisol y la testosterona. La testosterona es como una hormona de poder, sobre todo los machos alfa la tienen muy alta, pero el cortisol disminuye con estas posturas porque las personas se sienten mucho más confiadas. ¿Ya? Entonces, el estudio lo que hicieron fue decirle a las personas que mantuvieran estas posturas por 2 minutos y aumentaron la testosterona y por otro lado bajó el cortisol. O sea, es importante mantener posturas de poder, pero siempre y cuando nos va a estar a llevar al de al lado, ¿ya? Porque a veces me pasa que voy en el metro y hay hombres que se sientan con las piernas abiertas y todo abierto y como que uno, uy, corre, vaya. Entonces, solo tener cuidado en eso, de mostrar esta seguridad y sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a hacer un negocio con otra persona, la seguridad es importante porque si yo no demuestro esa seguridad de lo que estoy hablando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy vendiendo, menos lo va a transmitir la otra persona, o sea, no va a recibir eso, porque tenemos lo que son las famosas neuronas espejos. Entonces, así como la postura nos indica cómo nos sentimos nosotros, la postura la pueden leer otras personas. Y posturas que son como más cerradas así, son posturas de empequeñecerse, que son posturas donde se cierra el plexo y uno como que se esconde, se empequeñece. Entonces acá también hay que tener ojos. O sea, obviamente no estoy diciendo que
sea malo sentirse mal, pero también podemos modular estos estados y sonreír, porque tenemos un montón, o sea, la cantidad de neuronas que tenemos alrededor de la boca son muchas. Entonces, estar sonriendo, aunque ni siquiera tengamos como las ganas de sonreír, aunque sea un momento, le va a entregar este mensaje al cerebro y vamos a empezar a sentirnos de forma diferente. Entonces, tanto como el cerebro repercute en el cuerpo también puede generar estados a nivel del cerebro y a nivel de nuestra emoción. Y bueno, eso, sobre todo si alguien va a ir a pedir un trabajo, o sea, no ponerse así, pero sí mostrar mayor seguridad. Así que eso, muchas gracias. Acá les dejo la frase final. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Así que gracias. Ahora voy a cerrar acá. Fran, buenísimo, 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 buenísimo. De verdad que te quiero agradecer por todo el conocimiento que entregas, porque, mira, yo creo que en el fondo, como que todos sabemos ya que hay que hacer ejercicio, que hay que alimentarse bien, pero el hecho de ahondar en estos detalles, en la estadística incluso que nos mostraste, en por qué se producen cierto tipo de enfermedades, por qué no se producen, por qué pasa esto, por qué pasa esto otro, creo que cuando empezamos a ser conscientes de eso, le empezamos a tomar aún más el peso a que sí hay que hacer el ejercicio, a que sí hay que cuidar mi salud mental. Y como aquí en la mayoría de la gente que está metida en el evento somos emprendedores, también pensamos mucho en ya, hay que buscar ser productivos, tenemos que saber vendernos. Entonces, está todo relacionado al fin y al cabo con los negocios. Por eso es que metimos para la mañana las meditaciones, porque sabemos que ayuda a mejorar nuestra concentración, ayuda a que seamos más conscientes de a dónde va nuestra atención. Entonces, es, como dijiste tú, es un todo. Hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar, nuestra salud física, nuestra salud mental. Y así, obviamente, vamos a poder ser mucho más productivos. Lo que dijiste que te pasaba cuando estabas en el instituto, que, que te estresaba y que decías, no puedo salir de ese ejercicio. A mí igual me ha pasado muchas veces. Y resulta que he dicho, no, ya lo voy a salir y me quedo aquí. Pero resulta que me quedo aquí, pero me quedo 30 minutos concentrado en el problema. Cuando de repente con salir a trotar 20 minutos, volví con la idea para resolver ese problema que te tenía estancado. O sea que de verdad que se nota mucho. Y yo creo que esta va a ser una de esas charlas que voy a tener que volver a ver, porque son tantos los detallitos que a mí me gusta repasarlo, me gusta como quedar muy claro todo. O sea, ahora no digo que no quede claro, se entendió todo perfecto, estuvo muy, porque es tanta la información, la condensaste, le diste un hilo conductor tan clarito que después yo creo que sí o sí voy a tener que repasarla para ver ya qué alimento era, qué vitamina eran, porque me quiero comprar esos suplementos de omega 3 y omega 6, porque quiero empezar a consumir otro alimento. Yo la otra vez te dije por Instagram que no tengo una alimentación muy buena, por eso mismo de que el típico mito, ¿no? Que para comer sano se demora las comidas, que es más caro, que es más rebuscado, pero en realidad ya no me da cosa decir creencia, porque el Miguel de Nata me dijo que las creencias no existen, pero es lo que yo creía, que era como más complejo. Pero en realidad veo que cada vez es más falso, que era una creencia que tengo de chico, de flojo, qué sé yo. Pero voy a empezar a cambiar eso y espero que todas las personas que estén viendo esto también, que le haya servido un montón. Así que nada, pues Fran, de verdad, nuevamente agradecerte por tu tiempo, la disposición, la buena onda, la buena energía y por el conocimiento. Estuvo buenísimo. Gracias. Sí, yo creo que pasa mucho eso. Cada vez que doy una charla me dicen, bueno, ahora realmente entendí por qué tengo que hacer este cambio, porque antes ya sí me lo decían, eran cosas que ya sabía, pero ahora realmente entiendo el porqué. Y cuando uno entiende el porqué, es mucho más fácil moverse. De hecho, yo creo que tú también lo tienes más que claro, que partiendo por el porqué, ahí uno se mueve mucho más fácilmente. Totalmente, justamente por el por qué atacáis el cerebro límbico. Esa es como de verdad. Así que, bueno, eso, pues, Fran, estamos justos con la hora porque tenemos que prepararnos con la siguiente charla. Sí, así que... me pasa mucho, ¿no? Pero... No, son 5 minutitos, tenemos tiempo, así que no te preocupes. Bueno, muchas gracias de nuevo, Fran. Espero que tengáis un lindo resto de día. Gracias de nuevo por tu tiempo, por el conocimiento, la buena onda. Gracias a todos los que nos están mirando, a todos los que se conectaron, que están full aprendiendo todos los días. Así que, chao, Fran. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Te salió estupendo. Chao, chao.